Hola, muy buenas a todos. Aquí Raf Game Trader. Estaba viendo un poco mis operaciones el día de hoy para ver qué hice bien, qué hice mal, dónde encuentro errores y nada, los estoy viendo. Para pasarlos hoy no fue un buen día, la verdad. Tendría que haber sido un día de un stop loss, pero bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco qué pasó. Arranca la mañana, estábamos tomando mínimos de Londres y mínimos de esta zona, de la sesión del almuerzo, digámosle, de Estados Unidos, y en el S&P no la estábamos agarrando, esa liquidez, por lo que decido meterme en un primer long, perdón. Vamos a poner acá. Como ven, tenemos una SMT, voy a agarrar esta primero, entre este punto y este punto, por lo que a mí me indicaba que podíamos llegar a empezar a ser alcistas. Hoy fue un día igual raro. La entrada la tomé muy temprano, me parece. Ese fue mi error. Muy temprano tomé la entrada. El setup. Pasa que había tomado el mínimo de Londres y no llega a tomar el mínimo de Londres, pero manipula internamente y se me empieza a ir a la alza y digo, bueno, ya está, nos vamos para arriba. Aparte me dio el setup con el S&T, en el S&T, pero nada, no confié mucho, la verdad, en este trade, por lo que fue pasando, fue pasando, fue pasando. Y es acá cuando yo creo que pasó algo que zafé, diría yo. Una vez que entré y el trade veía que no iba bien, ni mal, estaba ahí, dije, ok, sé que para agarrar un movimiento fuerte necesitamos manipular algo. Entonces, ¿qué pasa? En el S&T, en el Nasdaq, manipulamos esta zona, este mínimo, con este mínimo, que es el mínimo último generado para tomar la liquidez de Londres, con el mínimo que nos quedaba de liquidez en el almuerzo de hace unos días. Entonces, era una buena manipulación, era una buena S&T. ¿Y dónde está esa S&T? Para que vean, es esta de acá. La voy a marcar así para que se pueda identificar mejor. Es esta de acá. Por lo que me daba a entender a mí que ese mínimo, a partir de ahora, podía llegar a ser un mínimo protegido, porque la manipulación real fue esa. De hecho, el trade que tomé estuvo bien en el activo este, porque era el que mostraba presión compradora, pero en un momento me dejó de gustar. Yo tenía mi stop loss en este mínimo de ahora, porque era este de acá, que para mí estaba protegido. Y menos mal que me dejó de gustar en un momento, porque puse mi stop loss a precio de entrada. Creo que me saca en esta siguiente vela, no, en la siguiente, perdón. En la siguiente vela, no sé en cuál. Bueno, ya no sé en cuál me saca. Creo que es en esta, ahí va. En esta vela me saca el precio, me sacan stop loss. Y yo me quedé tranquilo y dije, ok, listo, ya está. Ya estoy afuera, no pasa nada. Vamos a ver si me manipula alguna zona o algo. No me está gustando el movimiento. ¿Por qué no me estaba gustando el movimiento? Porque este activo había manipulado y cuando estábamos en esta zona de acá, casi topándose con el máximo de Londres, el S&P no estaba ni cerca todavía y en teoría era el activo con más presión compradora, porque era la que tenía la S&T. Esta S&T fuerte. Esta otra la voy a borrar, pero bueno, son dos S&Ts que tenía juntas más o menos. Entonces me dejó de gustar. Y la verdad que menos mal que me dejó de gustar porque miren cómo me hubiese sacado en este último mínimo que yo tenía como protegido, entre comillas, porque era este de acá, que en verdad para mí es protegido eso. Entonces me hubiese sacado y después se hubiese ido a, a buscar el máximo de Londres. Ahí está. Entonces, la dirección no estaba mal. La ejecución quizás no fue perfecta porque me apuré. Pero de todas maneras, si tomaba este segundo trade, con la manipulación que tuvo, me hubiese sacado igual y después hubiese ido take profit. O sea, no estaba tan bien el trade. Quizás mi stop loss si era acá, estaba mejor, pero bueno. Estaba en break even, ahí. Estaba en break even. El error del día, creo yo, fue pensar que hoy éramos más bajistas que alcistas. ¿Y por qué digo eso?
Estábamos más o menos, voy a sacar esto, estábamos acá, vamos a hacer así, y vamos a hacer así, cuando arrancaba la mañana. Esto fue cuando arrancó las 11, manipulación por la zona baja, manipulación por la zona alta. Para mí éramos más bajistas que alcistas porque veníamos de tomar máximo con un fuerte rechazo. Habíamos tenido un cambio de estructura, podríamos decir o no, pero la verdad que yo confiaba, ese es mi problema de hoy. Confiaba en que esto íbamos a tener una manipulación y en verdad esto podíamos seguir bajando a buscar liquidez, que tenemos toda esta zona con liquidez fuerte. Pero estuvo mal, estaba mal, no voy a mentir, no voy a poner excusa, estaba mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quiero ver dónde fue, acá. Vamos a volver a el día de hoy y voy a poner un minuto para que vean. ¿Dónde estábamos el día de hoy? Perfecto, acá. Esto lo voy a ocultar por el momento porque no es necesario. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Como pueden ver, generamos un mínimo. Perdón, acá. Perdónenme. Ya hice tantos trades hoy que estoy mareado. Generamos un máximo en esta zona para tomar el último, para tomar la liquidez de Londres. Y ese máximo es este máximo. Yo igual, de todas maneras, a pesar de que ese sea el máximo, me quedé con este máximo porque era el relevante. Era el que tenía la buy side liquidity. Esto parecía haber sido una manipulación. Miren lo que fue el movimiento. Parecía haber sido una manipulación y yo dije, ok, ambas tuvieron la misma manipulación, más o menos. El mismo máximo. Me gustaría ver que uno de los dos tome la liquidez y el otro no. ¿Cuál me gustaría? Me gustaría que el S&P no tome la liquidez y el Nasdaq sí. ¿Por qué? Porque fue el que más le costó subir y el que más liquidez nos generó por la zona baja. En cambio, el Nasdaq ya había liquidado. Es cierto que esto muestra más presión vendedora que el S&P, que muestra más presión compradora. Pero nada, yo creía que habíamos generado mucha liquidez en el S&P sin liquidar y podíamos ir a buscarla para después quizás seguir haciendo máximos. Entonces lo que hice fue esperar a que aparezca una SMT. Además estábamos en una zona donde el precio podía rebotar. Vean este FBG enorme que hay acá. En este lo tengo marcado, en este no, pero existía un FBG acá para rebotar. Y apareció, no sé si apareció el setup perfecto, vamos a decirlo, pero apareció un setup que me atreví a tomar el trade. Vamos a poner acá. Esto yo lo consideré como un cambio de estructura. Tuvimos una toma de liquidez en esta zona, así. Acá tuvimos una SMT. El precio empieza a rechazar, rompe esta estructura, rompe el FBG que debería mantenernos alcistas. Entonces, yo intuí que era una buena entrada. No entré por el FBG, entré por el quiebre de estructura. Stop loss por encima del máximo, que viene a ser este, pero en esta zona. Y dije, bueno, al menos un 1 a 2 a rebalancear un poco el precio, buscar liquidez y seguir subiendo. Estaba equivocado, puedo tomarlo, perfecto, estaba equivocado. Y es más, me equivoqué porque se me fue a stop loss y de hecho se me fue más para arriba el precio. Quizás lo que no tuve en cuenta es que en el S&P, en el Nasdaq estábamos muy cerca de los máximos de Asia y era posible que los tomemos. Pero la verdad, lo que no tuve en cuenta fue que venimos recontra alcistas. Vamos a sacar esto. Venimos recontra alcistas en el Nasdaq. Habíamos tomado la liquidez como operamos hace unos días. El miércoles, jueves, viernes. Entonces, después de esta manipulación, era factible ver un rechazo hacia la alza. La verdad que no lo supe ver y me comí el stop loss. Hasta ahí estábamos perfectos. Pero bueno, después quise agarrar, hoy estuve mal en el sentido de que quise agarrar muchos trades a contratendencia, me di cuenta. Quise hacer valer mi visión. Yo hoy tenía una visión bajista y quería hacer valer la visión bajista
de cualquier manera. ¿Qué fue lo que hice? Me puse a operar para intentar hacerme valer mi palabra, digámosle. Me costó hoy el día. ¿Qué fue lo que hice? Tuvimos un máximo, empieza la caída, la caída, la caída, la caída, la caída, la caída, para rebalancear ¿a dónde? A un precio que yo creía bueno, que era este FBG de 15 minutos. De hecho, sirvió para rebotar. Vamos a dejarlo marcado ahí. Y perfecto. El precio cae, manipula este mínimo, nos rechaza en el FBG de 15 minutos y rompe hacia la alza. Yo acá consideré que tuvimos un change in the state of delivery, me parecía correcto. Entonces, esperé a que el precio vuelva a una zona de FBG, digámosle por ejemplo esta de acá, no me acuerdo si en 3 minutos estaba, en 3 minutos también estaba, creo que era muy chiquita, pero bueno, vamos a un minuto de nuevo. Teníamos un FBG acá de 2 minutos, entonces el precio cuando viene y manipula estos mínimos, me meto en long, más o menos, vamos a decir que es este, a buscar buy side liquidity y el stop loss por acá abajo. ¿Qué fue lo que pasó? El precio hace este movimiento, me deja de gustar, la verdad, me deja de gustar lo que hace, entonces pongo stop loss a precio de entrada y me voy en cero. Perfecto. Tenía un stop loss y 2 break evens. ¿Qué fue lo que pasó? Dije, ok, le erré al movimiento, pero estoy cerca, siento que estoy cerca del movimiento alcista. ¿Qué hice? Digo, bueno, no me di cuenta, esta era la manipulación verdadera. Perfecto. Y mirá cómo está rechazando. Esta fue la peor entrada de todas. Me metí más o menos por acá, algo así. Porque empecé a ver la presión compradora, vamos a decir algo por acá. De nuevo a buscar estos máximos que yo creía que podíamos ir, o también a estos. Stop loss por debajo de este mínimo, porque ya había sido manipulado con este, yo creía que estaba protegido, y a buscar shorts. ¿Qué pasó con el precio? Me saca, no me acuerdo bien en qué momento, pero acá tiene que haber sido, me saca 2 stop loss. ¿Qué pasó? Digo, ok, otra vez, qué boludo, era esta la manipulación. Manipulamos este mínimo, ahora sí estamos en el FBG, nos vamos para arriba. El S&P lo estaba mirando, también nos forma este FBG, lo manipula, lo rompe hacia la alza y yo me meto más o menos en esta pensando que este lo iba a romper y que iba a ser así. Stop loss por acá abajo. Y no solo me saca esta fue dolorosa, no solo me saca, sino que me saca acá. Aunque yo tenga el stop loss acá, me saca acá por alguna razón. Entonces perdí un montón en esta. Y ahí perdí la cabeza. Y dije, ¿sabes qué? Que se vayan todos a la puta que los parió. Esta es la última. Stop loss por abajo de este mínimo. Más o menos entré por acá, me acuerdo. Y le hice un take profit en esta zona. Así. Más o menos así fue mi take profit. Recuperé bastante acá de estas dos boludas. No sé por qué me costó tanto. Si yo hubiese esperado a que se rompa este FBG, simplemente, y se convierta en IFBG, más o menos acá, stop loss por acá, take profit 1 a 2, me ahorraba una pérdida, recuperaba el stop loss que había tenido y me iba en ganancia. Me fui en pérdida porque tuve 2 stop loss, uno bastante grande, no, aunque no quisiera lo tuve. Nada, mal operado hoy. Perdí la cabeza por haber errado en la predicción del día de cómo íbamos a hacer hoy, más bajistas, más alcistas. Así que me anoté, además de tener esto de que es solo una pérdida, me anoté que tengo que ser un observador. En vez de querer predecir todo, tengo que intentar ser un observador del mercado, porque definitivamente éramos alcistas y yo estaba buscando shorts. La verdad que el FOMO es alcista, somos alcistas, no frenamos. Es cierto que tuvimos manipulación de máximos de Londres, de Asia,
podemos esperar un retroceso, pero la verdad que el FOMO era completamente alcista y es ahí donde yo me mezclé y me perdí. Esto no actualizó, por eso no es que me interese mucho mostrarlo, todavía dice que estamos en pérdida, pero en verdad estamos en ganancias, la cuenta, ¿ves? Dicen que está en 49.985, pero no tienen en cuenta la última que tuve. La cuenta se encuentra en 53.95. Habíamos tenido... ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón. Month, acá. Habíamos tenido take profit, stop loss. Vamos a poner, déjenme ver con la calculadora cómo es que veníamos. 485.32 más 320.32 menos 309.68. Teníamos 495,96 y ahora tenemos 395,70. Eso nos significa menos 395,70. Perdimos $100 hoy. Hoy fue una pérdida de $100, que fue lo que tendría que haber perdido el día de hoy. Un stop loss de $100. Pero bueno, es así. Lamentablemente es así. Entonces hoy va a ser, vamos a ver si esto está bien, 485.32 más 320.32 menos 309.68 menos 100 punto algo, que no me acuerdo cuánto era. Eso nos tiene que dar la cuenta, 95.70 contra 95.70. Está bien. Son 26 de pérdida. Eso es todo. Terminamos en profit la semana. Sí, pero no me voy contento de hoy. Miren cómo hice un trade, 14 trades. Aunque esto creo que está mal. No hice 14 trades hoy. Pero bueno, nada. Mal día operado. Me llevo el stop loss. Y a seguir intentando mejorar. Fue una semana difícil. Se termina el mes. La semana que viene, el 30, voy a tener que pagar para volver a tenerla, pero por suerte sigue estando en live. Me está matando un poco que solo puedo operar un contrato. Creo que eso es lo que me está matando. No puedo manejar bien mi riesgo, que yo prometí que iba a hacer, dependiendo la operación, porque solo puedo operar un contrato, entonces mi ganancia no es tan buena como quizás mi stop loss a veces. Entonces, me está mareando un poco eso, pero voy a intentar mejorar. Estamos para aprender. No me escondo, me presento. Hoy fue un mal día. Por lo menos acepté los stop loss. Siempre lo hice con stop loss. En ningún momento no puse stop loss y dije que se queme la cuenta si se tiene que quemar. Eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.